Juan, el Evangelio, capítulo 7, versículo 37 al 39. En esta enseñanza que lleva por título ¿De quién es la gloria? Vamos entonces a leer el texto que hoy nos convoca, del cual no vamos a poder analizar todo lo que dice porque realmente es un texto muy enriquecedor. Vamos a tomar una verdad de este texto hermoso. Dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Dónde es que quiero que pongamos la mirada? En el versículo 39. Quisiera hablar del 37 y del 38, me tengo que contener, morder la lengua, hacer un gran esfuerzo para no exhortar los dos versículos anteriores, porque hablan de estos ríos de agua viva de creer. Por eso les digo que eso quizás lo veamos en las siguientes enseñanzas, porque creo que es bastante hermoso y tenemos que hablar de eso también. Pero quiero centrarme en el versículo 39 porque tiene tres cosas bien interesantes de las cuales vamos a comenzar a exhortar la palabra de Dios. Dice el versículo 39. Si gusta, mi Andresito, léalo en voz alta, papito hermoso. Amén. En el nombre del Señor dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Lo voy a hacer participar hoy día leyendo versículos. Amén. Amén. Qué bueno. De este texto que presenta varias verdades, extraeremos tres cosas que hoy quiero que toquemos, esencialmente una de ellas. Esa es la que nos va a demandar mayor análisis. Y en relación al Espíritu Santo, del cual Jesús habla, en primer lugar, él dice en el versículo 39 que señala la promesa del Espíritu Santo. Amén. En ese entonces el Espíritu Santo no estaba obrando como hoy lo vemos y lo percibimos, conforme a la revelación de la Escritura. Sí, Señor. Jesús dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Jesucristo estaba hablando de que los que creyeran en él, de su interior correrían como ríos de agua viva. Porque el ser humano tiene una sed inherente. Amén. Una sed que nadie puede saciar. Y usted y yo somos fuentes de agua de las cuales brota agua viva para saciar la vida de las personas que nos rodean. Usted como creyente debería ser una fuente de agua a la cual la gente venga a beber y ser satisfecha. Una fuente con respuestas, con sabiduría, con temor de parte del Señor. Pero eso se va a cumplir a su momento, cuando viniese el Espíritu Santo. Así que eso es lo primero que se nos plantea, la promesa de la venida del Espíritu Santo, de lo cual no vamos a hablar hoy día. En segundo lugar, también se aprecia claramente que dicha promesa aún no tenía cumplimiento. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Sí, Señor. Todavía no venía el Espíritu Santo en esos días en los cuales Jesús estaba en la tierra. Y esto es importante y vamos a hacer una pequeña mención que tampoco constituye parte de este estudio, pero que quizás tengamos que mencionar y estudiar y enseñar cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se aprecia que Moisés, Dios tomó del espíritu de Moisés y le repartió a 70 para llegar al pueblo de Israel. O el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y tenía una fuerza sobrehumana. El Espíritu Santo no obraba de la misma manera que hoy está obrando.
Y eso yo creo que amerita un estudio. Amén. Pero lo que hoy nos convoca y el centro de la enseñanza es algo muy interesante, que son cosas enriquecedoras que uno tiene que llevar impresas en el corazón. Por eso le digo que me gozo con esta enseñanza y el título de ¿quién es la gloria? El tercer punto que tenemos que analizar y el que va a ocupar nuestra atención es el siguiente. Se nos habla de una limitación o restricción para que la promesa del Espíritu Santo se cumpla. El texto dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No podía venir el Espíritu Santo. Tómele el peso lo que significa la venida del Espíritu Santo, porque es nuestro todo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Amén. Dice que no podía venir porque Jesús no había sido aún glorificado. Sí, Señor. Qué interesante. Y de eso vamos a hablar. Que el Espíritu Santo aún no había sido glorificado. Porque dice que el Espíritu Santo no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Por tanto, ¿cuál era la limitación para que viniera el Espíritu Santo? Debía glorificar a Jesucristo. Ese es el punto que ahora me va a entender un poco más. Y ahora va a entender con mayor fluidez cuán importante es glorificar a Cristo, como hoy en la oración se hizo y en nuestro andar diario. Porque así es como actúa la perfecta unidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que para dar sustento y solidez a este punto de que el Espíritu debía glorificar al Hijo, a Jesucristo, en el momento preciso y adecuado, vamos a leer y ya entrar en terreno y en materia en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Juan capítulo 16, de los versículos 12 al 15, acerca del ministerio del Consolador, acerca del ministerio del Espíritu Santo. ¿A qué se dedica el Espíritu Santo en nuestras vidas? Ciertamente no se dedica a perder el tiempo. Amén. Amén. ¿Qué nos dice el texto? Leámoslo en conjunto. Acerca del ministerio del Consolador, de esta preciosa presencia que portamos. Dice Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Amén. Amén, aleluya, Señor. Acerca del ministerio del Espíritu Santo, dice nuevamente esta frase interesante en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjese, en Juan 7 y en Juan 16 vemos que Jesús señala, pero cuando venga el Espíritu, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, cosas van a suceder. Aún no es momento, aún estoy con vosotros, no podréis sobrellevar todas las cosas que tengo que deciros, pero cuando venga el Espíritu, y ese momento era cuando Jesucristo fuese glorificado, ahí podía venir. Ahí está el punto que Jesús menciona. Cuando Jesús sea glorificado, Él puede venir. Así que aquí indudablemente señalaremos nuevamente tres cosas vitales, esenciales, que usted tiene que entender si es que usted es una vasija, un recipiente y un depósito del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las tres verdades esenciales que nos entrega Juan 16? En primer lugar,
dice que el Espíritu Santo va a guiarles a toda la verdad. ¡Qué maravilloso! Bendito sea el Señor. Amén. Qué maravilloso es que aquí no diga el pastor, el sacerdote, el siervo, el gurú. No, ninguna persona. Nadie a usted le va a guiar a la verdad. Ni yo, ni nadie. El Espíritu. Su obra esencial es guiar a los creyentes a la verdad. Amén. Amén. Así que confirmemos las tres verdades que vamos a leer. Esta primera verdad, confirmémosla con Primera de Juan, al final de su Biblia, capítulo 2, versículo 27. En primer lugar, entonces, 1, guiar a toda verdad. Recuerde que usted es templo del Espíritu. Sobre usted reposa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace en su vida? En primer lugar, dice que a usted le guía a toda la verdad. Bendito sea el Señor. Amén. Qué maravilloso, hermano. Aleluya. Tal confianza tenemos en Él para que nos guíe a toda la verdad. Dice Primera de Juan 2:27 para respaldar a esta idea. El mismo escritor del Evangelio de Juan escribe 3 cartas adicionales. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Lo único que usted tiene que hacer para andar en la verdad es permanecer en el Espíritu. Y el Espíritu se retroalimenta con la palabra de Dios. Al escudriñar la Biblia y al practicarla, usted está retroalimentando la unción, el poder del Espíritu Santo en su vida. Y a pesar de que cojea, flaquea, tropieza, titubea, si se mantiene, el Espíritu le seguirá guiando, le seguirá enseñando, como un bebé que gatea y tropieza, pero después se para y ya déjalo de bebé para ser un niño, y de niño déjalo de niño para ser hombre. Así el Espíritu Santo nos va guiando a la verdad, mientras usted permanezca en comunión íntima con Él. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Porque la unción del Espíritu Santo, cuando usted dobla su rodilla, se humilla y busca su palabra, le va enseñando todas las cosas. A pesar de que entendemos que hay apoyo y respaldo en el cuerpo de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Ese es el primer ministerio del Espíritu Santo. El segundo, que leemos en Juan 16, 12 al 15, nos decía uno muy interesante e importante para estos días. Dice que el Espíritu Santo, en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En segundo lugar, la obra del Espíritu Santo es darle al creyente seguridad para vivir. Porque dice que Él hará saber lo que habrá de venir. Bendito sea el Señor. Y aquí yo pregunto, ¿por qué estar preocupado? ¿Qué lo puede preocupar tanto a usted como creyente? Aleluya. El temor, la violencia, ¿qué le puede quitar y robar la paz que sobrepasa todo entendimiento? Si el Espíritu Santo ha dicho que reposa sobre usted, que le va a guiar a la verdad, y además de todo esto dice que Él le hará saber lo que habrá de venir. Y como hemos tenido un sentir familiar de hacer una vigilia y de comenzar a orar,
en la casa, algunos de nosotros, entendemos que cosas difíciles vienen. Porque antes de la pandemia y de este cuento, el Señor nos preparó en oración para advertirnos que cosas habían de venir. Y ahora está haciendo lo mismo nuevamente. Porque al parecer se vienen cositas. Y como hemos dicho con Emanuel, en más de una ocasión en las calles, hay que prepararse. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a prepararnos para enfrentar todo obstáculo, porque cuando vemos que están censurando el Evangelio, cuando están agrediendo a los predicadores, cuando están sucediendo situaciones adversas en contra del Evangelio, inmediatamente entra un temor que es natural. Pero en el verdadero amor no hay temor. Así que nos puede dar un rato de miedo, de incertidumbre, pero eso tiene que irse. Hay que pararse de pie y continuar, porque tenemos el Consolador que nos va a guiar, nos va a guardar, nos va a cuidar y nos va a guiar a la verdad. Sí, Señor, amén. En Chile se está celebrando el Festival de Viña, que se escucha y se ve en toda Latinoamérica, y un famoso, un payaso, Amén. que está representando a Chile en el canto. Tiene unos videoclips que sale con la corona de Jesucristo, quemando una Biblia. Y este es el payaso que va a representar a nuestro país en el festival. Y en la ceremonia de gala, el payaso, hijo de Satanás, anda rociándose sangre en el pecho y tocándose el cuerpo. A la luz pública de los medios y los periodistas de farándula detrás diciendo: uy, veamos a este joven, qué exótico, mira cómo se derrama la sangre. Oiga, Dios mío, ¿cómo se puede tolerar y soportar semejante grado de basura y de inmundicia por esta caja imbécil de la televisión? Aleluya. La caja del diablo. Como decía Gigi Ávila. Amén. Y verdad que la Amá, caja del diablo. así es. Entonces, esto, hermano, usted tiene que despertar y abrirse a la realidad de que los medios de cine, música, televisión, deporte, Satanás está tomando control de todo, abiertamente, sin descaro. El ser humano tiene un conocimiento de lo que es malo por naturaleza. Cuando te hablan de los cachos, de la sangre, de a matar a un niño, sacrificarlo, todos sabemos que eso es malo. Hasta el más vil sabe. Entonces, ¿cómo es posible que cosas como estas se normalicen? Se estén empezando a normalizar un hombre que se derrame sangre y se toque con, obviamente, de corte homosexual, que no sabemos que el Señor es quien conoce los corazones y hay muchos que se han convertido de entre ellos, pero todo esto que se exhiba así nos está dando cuenta de los tiempos que estamos viviendo, hermano. Qué terrible. Lo señalé como un ejemplo aislado porque la verdad me entero sin querer de estas cosas, hermano. Y me causa tan rechazo que triste, bendito sea el Señor. Así que ante todas estas situaciones usted no tema, no se inquiete, doble su rodilla, busque a Cristo, Amén, amén. porque Él es nuestra seguridad, porque Él nos va a guiar a toda la verdad y Él nos hará saber lo que viene. Amén. Bendito sea el Señor. Y en tercer lugar, y lo más importante de este texto, ¿qué es lo que yo le estaba comentando? Antes de pasar a ese texto, quiero que leamos como respaldo Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, para respaldar esta obra del Espíritu que te va a saber las cosas que han de venir. Habla Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y Primera de Juan. También escribió el Apocalipsis. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Amén. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan, al recibir semejantes revelaciones de los eventos finales en este maravilloso libro de Apocalipsis,
Y al ver la ceremonia de las bodas del Cordero a la cual seremos invitados, Amén. amén. Juan está tan extasiado que se postra para adorar al ángel que trae esta revelación. Y el ángel le dice, No lo hagas. no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Por eso aquí el centro es de quién es la gloria. De David que está predicando, de Juan que escribió la Biblia, del ángel que trae la revelación. No. Es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el orden que ellos han determinado. Y ese orden lo veremos a medida que avancemos en esta enseñanza. Aleluya. Y dice, además de este texto de Apocalipsis, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y si usted tiene el espíritu de Cristo, el espíritu de verdad, el espíritu de profecía también está en usted. Por tanto, usted también tiene acceso a lo que ha de acontecer en el futuro. Aleluya, gloria al Señor. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. Y yo tengo el testimonio de Cristo en mi vida. Aleluya. Sus palabras. Bendito, sí, Señor. Amén. 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 Así que ahora sí, habiendo respaldado estas dos verdades, tomamos la tercera. Y la tercera decía en el versículo 14 de Juan 16:14, acerca del Espíritu Santo, te va a guiar a la verdad, te hará saber las cosas que han de venir. Dice Juan 16:14 y el tercer punto, Él me glorificará, Amén. porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es el tercer testimonio que tiene que tener el Espíritu Santo? Además de guiar a la verdad y además de enseñar lo profético, tiene que Glorifica glorificar a Él. al Hijo, a Cristo. Eso es una verdad que hoy el Señor me ha revelado y que quiero que le hinquemos más el diente. Amén. Todo aquel que vive y camina por el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Amén. Este es un gran filtro de discernimiento y también ante profecías y dones del Espíritu. Porque aquí se levanta un profeta, se levanta un hombre, se levanta una mujer a lanzarle una palabra a usted. Y usted va como santo, tonto y recibe toda esta palabra. Pero ¿en qué momento el profeta dio gloria al Hijo? Porque la profecía y el Espíritu Santo siempre su propósito es glorificar al Hijo. Amén. Sí, Señor. Debe haber una sujeción. El hombre se sujeta al Espíritu, el Espíritu glorifica al Hijo. Porque aquí está de moda que en el presente muchos pseudo falsos superapóstoles, como les llamaba Pablo, y mentirosos, yo tengo una revelación, te dicen. Y ahí estamos desviándonos, hermano. Porque el ángel le dice a Juan, adora a Dios, da la gloria a Dios. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. ¿Y usted de qué se va a jactar? ¿De qué nos podemos jactar? Quien vive en el Espíritu Santo en todo tiempo da gloria solamente al Hijo. Amén. Sí, Señor. Como hoy en esta oración se hizo mediante el siervito de glorifiquemos a Cristo, glorifiquemos a Dios. Amén. Ese es nuestro andar. Esa es nuestra vida. Y eso lo vamos a hincar aún más. Y aquí se abre el segundo punto esencial. La humillación y la exaltación. Porque todos queremos ser exaltados, pero nadie quiere ser humillado. Te levantan la voz, te pegan un grito y vamos al choque, a combatir y pelear. Con palabras y con golpes, ¿o no? No, con golpes no, pero con palabras yo creo que muchos de nosotros sí entraríamos. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque nosotros estamos sometidos a Él, no a nosotros mismos. La semana pasada hablamos del Espíritu, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Uniréis vuestros miembros a una ramera? Si sois uno con Cristo, ya no sois vuestros. Ya no te pertenecéis. Ese capricho, esos deseos y antojos que tenías ya no te perteneces.
le perteneces a Él. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Amén. La humillación. Eso fue lo que hablamos. Y hablamos de Santiago, del hombre inconstante, de doble ánimo, que no alcanza, que marca el paso. Y dijimos acerca de ese hombre de doble ánimo e inconstante, cómo puede remediar esa condición de imparcialidad, de estar un día bien y un día mal, de conectarse y no conectarse, de congregarse y no congregarse, de estar en el mundo y en Cristo, de estar con un pie en la fiesta y un pie en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Elías le dijo a los profetas y al pueblo de Dios delante de los falsos profetas: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? Si Jehová es Dios, a Él servid. Bendito sea el Señor. Entonces, Santiago 4:7, en resumen, nos decía: someteos pues a Dios, y resistid al diablo, y huirá. ¿Y qué es someterse a Dios? Someterse es humillarse, Amén, amén, es obedecerle, amén. es sujetarse, es rendirse. Y nuestra voluntad no se rinde, hermano. Quiere hacer lo que le da la gana. Aleluya. Y eso no es posible. No es posible. Dios, yo siempre he escuchado que dicen que cuando Cristo venga, Él vendrá por unas novias y una esposa sin mancha y sin arruga. Y hace 5 años yo escuchaba esto y yo decía mi condición de pecador amando a Cristo, pero ¿quién va a estar así? ¿Quién va a irse con el Señor? ¿Y sabe qué es lo que siento? Que Dios está preparando realmente gente para que Aleluya. verdaderamente esté así cuando Él venga. Señor, aleluya. Y que no es una utopía, una fábula y algo muy distante, sino que realmente Dios nos quiere meter en esa atmósfera. Alabado sea Dios. Como contaba un testimonio que me encontré con una señora fuera de un supermercado y me pidió ayuda para llevar a su hija porque la había agredido. Le tuve que pasar la llave a Andresito para que él me siguiera. Me subí a su BMW de último año, un autazo, para llevar a su hija. Pero ¿cuál era el problema? Que era esquizofrénica. Por eso había agredido a su madre. Y al subirme tuve un encuentro con esta niña. Gracias a Dios nada del otro mundo. Iba clamando en mi mente. Pero sí le pude hablar un poco del Señor a ella. Y creo que le cuento este testimonio porque en alguna medida yo le hablé de mi testimonio. Pero en primer lugar yo no tengo que hablar de mi testimonio, yo tengo que hablar de Cristo. Y glorificarle a Él. Después le cuento mi testimonio. Primero glorificar a la cruz, Alabado sea al Dios. Señor, al que da la vida, al que sana. Eso debía haber hecho. Gloria a Dios, alabado Y de eso me arrepiento. Aleluya. Me dio su teléfono, quizá algún día la contacte. Pero ¿cuál era el punto? ¿Qué ganas, hermano? ¿Qué ganas de pescar a esa mujer y decirle: te reprendo, demonios, vete fuera, suéltala? Porque estoy seguro que esa esquizofrenia y esas paranoias y esas bipolaridades son espíritus que operan en la mente. Amén. ¿Y por qué nos santificamos? ¿Que nos cuesta tanto? Para que sobre nosotros repose el poder de Dios. Amén. No es por otra cosa. Que el Señor nos ayude. Amén. Sí, Señor. Así que sométase a Dios, humíllese, humíllese, Aleluya. reconozca lo que usted es, Aleluya. no esconda nada, no escondan su vida delante de Dios, humíllese. Aleluya. Esa es la fórmula, hermano. Santiago 4:10 además nos decía, en ese mismo estudio, Santiago 4:10, Emanuel, ¿puede leerlo? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Humillaos, obedezca, sujétese y Él le exaltará. El requisito de la exaltación es la humillación. Amén. Y aquí vamos a llegar al punto de lo que estamos hablando previamente. Porque cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él fue siervo. Él se humilló. Él no se glorificó a sí mismo. En la deidad de Dios, ni el Hijo ni el Espíritu, y mucho menos el Padre, buscan su propia gloria. Siempre todo en la Biblia se hace en un orden. El Espíritu glorifica al Hijo y el Hijo glorifica
al Padre. Y esto es lo que podemos ver y apreciar en la humillación, nuestro mayor ejemplo, de Jesucristo, que se encuentra en Filipenses. Nuevamente aparece Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, para llegar a lo que quiero mostrarle. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 11? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria Amén. del Dios Padre. Todo lo que Jesucristo hacía, lo hacía para glorificar al Padre. Todo lo que el Espíritu Santo hacía, lo hacía para glorificar al Hijo. Estaba esperando ese momento. Y usted que anda en el Espíritu, lo único que tiene que hacer entonces es glorificar a Cristo. Solo así el Padre recibe la gloria. ¿Y cómo se glorifica a Cristo? Humillándonos, sometiéndonos, obedeciéndole. Hayan ustedes este sentir. Se despojó su posición social, su sueldo, su familia, todos los títulos, todo lo que usted sabe, al carajo. Amén, Señor. Despójese. Nada es usted. Nada somos. Vasos inútiles, pecadores y faltos, Sí, Señor. sobre los cuales Dios le ha placido que repose su gloria, y nos esforzamos para que cada día su gloria no nos abandone, obedeciéndole, humillándonos, buscándolo y anhelándole más. Alabado sea Dios. Aleluya. Sí, Señor. Ahí se aprecia el ciclo de la glorificación. Toda la humanidad un día se doblará. Principales, potestades, señoríos, todo humano, muerto y vivo, todo resucitado, va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Quieran o no lo quieran, todo glorifica a nuestro Dios. Amén, Señor. Loretita, léame Efesios 5:1. Poderoso versículo. Efesios 5:1. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Amén. Qué poderoso. Sed imitadores de Dios. No estoy escuchando bien. Amén, Señor. Parece que mi mamá leyó mal hoy día. Sed imitadores de Dios. ¡Wow! Pero si a Dios nadie le ha visto. Pero Jesucristo es la imagen de Dios. Sí, Señor. Amén, aleluya. Aleluya. Imitemos a Cristo. Amén, Señor. ¿Cristo se exaltaba a sí mismo? No. No. ¿Por qué entonces nosotros habríamos de gloriarnos y exaltarnos en algo? ¿Por qué tantas disputas religiosas proceden del debate siguiente? ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús era Dios? ¿O no ha escuchado ese famoso? Testigos de Jehová, mormones, musulmanes, que pelean y pleitean. ¿Dónde dice que Jesús era Dios? No dice. No dice que Jesús era Dios. Abiertamente no lo dice. Muéstrame un texto, te dicen, para creer que Jesús es Dios, porque ese es el problema que ellos tienen. Sí, amén. Que no pueden aceptar que Jesús sea Dios, porque ¿dónde dice que Él es Dios? Y hoy el Espíritu Santo nos revela por qué el Señor lo hizo así. De adrede.
para exhibir la insensatez del incrédulo. Porque claramente eso procede de corazones arrogantes, orgullosos, soberbios, altivos, que están esperando que alguien se declare Dios a sí mismo. Y Jesucristo no iba a venir a decir eso. Lo dijo, pero de manera velada para que el que captó. Amén. Amén. Pero no dijo abiertamente yo soy Dios así directamente. Dijo antes que Abraham fuera yo soy. Dio señales de que él era Dios. Pero abiertamente no lo hizo. De adrede. Para que viendo no vean. Amén. Porque el hombre que busca su propia gloria. Y el Hijo no vino a buscar su propia gloria. El Hijo vino a glorificar al Padre. Entonces vemos que mucha gente no puede creer en Jesucristo porque dicen, pero si nos dice que es Dios, necios. Porque Jesucristo vino a enseñarnos y a mostrarnos cómo se le da la gloria de vida al Padre. Y la gloria de vida a Dios se le da mediante la humillación, la obediencia, la sujeción, el sometimiento, la imitación. Aleluya. No declarándonos, ¡hoy qué lindo predicaste! ¡Hoy que estáis poderosos! Bien, ok, pero más allá de eso no pasa, amados. Eso no tiene que estar en nuestras vidas de creyentes. Sí, Señor. Porque la gloria es para el Señor que nos usa, no siendo dignos. Bendito sea Él. Y esto lo quiero demostrar más abiertamente. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22. Dice lo siguiente, qué interesante. Juan 10, 22 al 26. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Ves que no lo decía? ¿De qué manera lo decía? Versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. ¿Pero cómo lo dijo? Aquí viene cómo lo dijo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Amén. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Cómo Jesús daba a entender que Él era Dios? Por las obras que Él hacía. Porque los griegos piden sabiduría y los judíos señales. Y Cristo hacía suficientes señales como para que ellos se dieran cuenta de que Él era el Mesías, el Cristo. Por eso dice, dínonos, no nos turbes más el corazón. ¿Eres o no el Cristo? Os lo he dicho. Por las obras que hago se los estoy diciendo. Y todas las hago en nombre de mi Padre. Para glorificar a mi Padre, no a mí mismo. Vuestro padre es Belcebú, el diablo, le decían. Imagínense decirle eso al mismo Dios. Ese es el testimonio de Jesucristo. Hacer todo lo que agrada al Padre. Y eso mismo se lo preguntaron a Jesucristo en el concilio antes de entregarlo a Pilato. Se lo preguntaron, ¿eres el Cristo? A golpe, a charchazo, a burlas y a chistes. Mientras le escupían y lo golpeaban, le decían, ¿eres tú el Cristo? ¿Qué le responde el Señor? Si os lo dijere, no creeréis. Porque conocía sus corazones. Porque amaban más su gloria que la gloria de Dios. Sí. Y ese es el problema de las religiones y de las personas que buscan su gloria, buscan su reconocimiento, buscan su éxito, busco que me vaya bien. El evangelio no es eso. El evangelio es la humillación para exaltar al Hijo de Dios y las bendiciones añadidas a nuestra vida por la obediencia.
Todo el que te esté ofreciendo prosperidad, bendiciones y cosas abundantes, primero que todo que te enseñe la humillación. Dejar la soberbia, dejar el orgullo, dejar el rencor, dejar la falta de perdón, dejar todas esas obras de la carne. Que te enseñe eso primero. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el evangelio consiste en la humillación. Y es lo que más nos cuesta. Así es, Señor. Acuérdense que hay uno que cayó de lo alto por soberbio. Así es. Lo leo rápido. Juan 5, 41 al 43 dice Jesús: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5, 41 al 43. Allí Jesús está pleiteando nuevamente con los religiosos para decirles que Él no recibe gloria de los hombres. Porque yo he venido en nombre de mi Padre. He venido para glorificar al que me envió, para hacer la voluntad del que me envió. Pero si viene otro en su propio nombre, a ese recibiréis. Eso es lo que ellos buscaban. Que Él a sí mismo se dijera: yo soy el Rey de los judíos, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías. Y todo aquel que venga con ese discurso es un mentiroso y un falso. Porque Jesucristo dijo que vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Lobos rapaces, cuidad de ellos. El hombre busca su propia gloria. Glorificarse a sí mismo. Cuán bueno es, cuán acertado es, cuán eficaz es. Y nosotros como creyentes tenemos que alejarnos cada día de esa actitud orgullosa y someternos e imitar a Dios en la imagen y en la persona de Cristo, que no buscó lo suyo, se sometió, fue obediente hasta la muerte. Qué nivel de obediencia, de sometimiento, de morir y de ser escupido y abofeteado cuando podía hacer y deshacer. ¿Por qué nosotros entonces haremos uso de violencia? ¿Haremos uso de palabras? ¿Haremos uso del orgullo y del rencor? No nos es lícito. No nos es lícito, amados. Porque sobre nosotros hay un testimonio que nos impide, nos debiera impedir. Y si no se lo está impidiendo en el momento de la tentación y la prueba, cuestiónese si usted es cristiano, cuestiónese si sobre usted mora el Espíritu Santo. Aleluya. Porque tiene que darle un testimonio en el momento. Bendito sea el Señor. El Espíritu siempre glorifica al Hijo. Quien anda en el Espíritu no se exalta a sí mismo. Exalta a Jesucristo. Y esto debe ser nuestro sello. En los momentos de debilidades y flaquezas, claramente debemos exaltar a Cristo. Pero cuánto más debiésemos exaltar a Cristo cuando lo hacemos bien, si cuando hemos estado débiles, Él nos ha usado. Sí, Señor. Y si lo estoy haciendo bien y me estoy santificando, bravo, pero glorifica a Dios. Amén. Porque recuérdate atrás unos meses, una semana, ¿dónde estabas? Y aún así Dios te soportó, te amó y te toleró. Aleluya. Entonces cuando lo hagas bien, que no vengas arrogancia. Rechácela, amado, rechácela, amada. Glorifique a Cristo siempre. Porque somos débiles y carentes, hermano. Yo me examino a mí mismo y digo: Dios mío, ¿será toda la gente así? Con estos pensamientos, estos tropiezos, estas cosas que me rodean. ¿Será que esos predicadores que veo tan bonitos por YouTube y predican tan bien y lo hacen tan genial, serán tan capaces? Y la verdad que la respuesta está en la Biblia. Miserable de mí, dice Pablo. Sí, Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero. Pablo, te equivocaste. Corrige el versículo de Romanos 7. No, hermano. Eso nos enseña que realmente llevamos una lucha.
Por eso no podemos andarnos jactando y exaltando nosotros. Siempre hay que glorificar al Señor. Porque el Espíritu Santo nos fue dado para glorificarle a Él. Porque aún no había venido, porque aún Jesús no había sido glorificado. Y cuando vino es para que nosotros le glorifiquemos a Él. Amén. Gracias, Señor. Sí, mi Dios. Finalizamos con Juan capítulo 7, versículo 14. Gloria al Señor por esta enseñanza que salió más que improvisada, pero me la dio Él. Amén. Yo me dejé llevar como un vaso nomás. La palabra es de Él, no es mía. Amén. No es mi conocimiento, no es mi sabiduría. Es lo que está en su misma Biblia que yo se lo estoy compartiendo. Sí, Señor. Con argumentos, testimonios y cosas que el Señor me da, pero la gloria es de Él. Que no siendo digno, ha permitido que hoy le acompañe y le traiga este mensaje hermoso. Juan 7:14 al 18. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Bendito sea el Señor. ¿No dirán lo mismo de nosotros? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ve? ¿Está viendo los pasajes con más claridad? ¿Cómo glorifica al Padre el Hijo? No es mía, es del que me envió, les dicen. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Qué maravilloso, porque el versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios aquí? Amén. Aleluya. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Usted sabe si está haciendo la voluntad de Dios? Amén. Dice que sabrá si esta doctrina es de Dios. Cuando usted viene a la Biblia y escudriña la doctrina, ¿no proviene de Dios acaso? Amén. ¿Acaso usted no ha visto y degustado el poder de Dios en esta palabra? ¿Acaso no cobra todo sentido y la verdad que el mundo no tiene, que está bajo la falsedad, la ilusión y el engaño? Que ellos no pueden alcanzar, pero usted sí. ¿Usted es distinto a los demás? Amén. Amén. La doctrina es de Dios. Es eficaz. Nos guía a la verdad. No ando como un barco a la deriva. No soy un hombre inconstante. Porque esta palabra me da seguridad, pues, hermano. Amén. Sé en quién he confiado. Sé que esta doctrina es sana y es santa. Sí, Señor. Aleluya. Y si no, habló por su propia cuenta. Léase cualquier payaso de las literaturas de las religiones y vea y compare si su doctrina y sus métodos de medium y de cosas raras son la verdad. Claramente no, pues. Esta es la verdad. Amén. Amén. El Amén. Señor es nuestra verdad. Aleluya. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquí hablamos lo que está en la palabra. Buscamos glorificarle a Él. Amén. Gracias, Jesús. Amén. ¿Cuál es el punto entonces de este estudio? De que el Espíritu Santo que reposa hoy sobre usted y sobre mí debe glorificar a Jesucristo. Aleluya. Y eso se logra a base de humillación, Amén. a base de obediencia, a base de abstinencia, a base de rendirnos. Porque ya no vivo yo. El Señor vive en mí. Aleluya. Que el Señor nos ayude, amada familia en Cristo. Amén. Que Dios verdaderamente nos ayude, porque a veces pasamos meses y semanas sentados y seguimos iguales. Y realmente Señor. Dios quiere una iglesia viva,
eficaz, que lleve mucho fruto Amén. para limpiarla y llevar más fruto. Amén. Salito, búsqueme Proverbios 16, 18. Y nos despedimos en el nombre del Señor. Proverbios 16, 18. Es cortito, Amén. léalo con calma nomás. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Amén. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué antecede al quebrantamiento, a la caída, a ser rechazado, ser desplazado, ser dejado a un lado por Dios? La soberbia y la altivez de espíritu. Nosotros como creyentes no nos podemos dar chance ni oportunidad de llevarnos a la soberbia, al orgullo, al rencor y a nada semejante a esto. Porque lo que le antecede es que usted quede postrado en el piso, rechazado por aquel que hacía todo en usted. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos guarde y que cada día nos enseñe a glorificar al Hijo para que el Hijo glorifique al Padre, a nuestro Dios. Ese es el orden. La iglesia sobre la cual reposa su espíritu glorifica a Jesucristo. Espera, llama al Señor Aleluya. y todo eso es para la alabanza de Dios Padre. Que Dios bendiga su vida. De esta enseñanza haremos una segunda o una tercera parte para hablar de la obra del Espíritu Santo en la antigüedad, para mostrar algunas verdades interesantes, porque nosotros somos templo del Espíritu, pues hermano. Aleluya. Y eso no es lo más maravilloso que puede haber en este mundo, Amén. Sí, Señor. tener ese testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Qué privilegio, qué maravilla. Gloria a Dios. Y que nunca perdamos esa convicción, porque sobre usted está el Señor. No seguimos a la religión, no seguimos a los hombres, seguimos al Espíritu para glorificar a Cristo Amén. y a nuestro Señor. Que Dios le bendiga. Oramos.